Pues abrimos el libro del profeta Isaías. Estamos en Isaías 3. Continuamos hoy pues en nuestro estudio de este libro de Isaías, llegando al capítulo 3. Y en este capítulo el profeta va a dar énfasis a las causas que provocaron la ruina de Israel en esa época. Y como les decía, Isaías vivió una situación muy parecida a la de nosotros. Así que podemos sacar conclusiones de ahí. Y en este capítulo se da énfasis a esas causas. Uno de ellos era el gobierno débil y segundo, una moral decadente. Esas fueron las dos cosas que provocaron que la nación llegara al lugar donde llegó, que terminó con la cautividad. Esta sección es una continuación de la profecía que vimos en el capítulo 2. Acuérdense que 2 y 3 es una profecía completa. En esta sección de juicio, el capítulo 3 revela el juicio de Dios dirigido muy particularmente sobre la nación de Israel. Acuérdense que le dije que cuando Isaías hablaba de la nación de Israel, está hablando de Israel completo. No está hablando del reino del norte, sino del reino del sur, junto con el reino del norte, porque la profecía es para el pueblo de Dios. La división fue artificial que hicieron ellos. Y en esta sección más adelante, en la sección de juicio, vamos a ver la palabra, entre las palabra de Dios, profecías que desafortunadamente se cumplieron literalmente, dichas 40, 60 años antes que esto ocurriera. Sin embargo, el juicio de Dios contra Israel fue más duro que contra cualquier otra nación. ¿Y por qué el juicio de Dios fue más duro contra Israel que contra cualquier otra nación? ¿Por qué? Porque más se le había dado. Al que más se le dio, más se le pide. Por eso esta nación que donde vivimos, que es una nación que le ha dado bastante, el Señor nos va a pedir muchísimo, más que a otros pueblos que le ha dado menos que a nosotros. Y a la iglesia le va a pedir más que cualquier otra iglesia, por lo mucho. El Señor pide de acuerdo a como Él da. Dios había elegido a Israel de una forma particular. Tenía una relación con Dios totalmente diferente. Y esta relación de Dios con Israel, eso crea un clima de responsabilidad. Y cuando tenemos esa responsabilidad, Dios va a juzgar con mayor dureza a esas naciones que conocieron la palabra de Dios. Y no solo a las naciones, sino también a las personas. Esto se aplica a las personas. Mientras más tú conoces la palabra de Dios, más duro va a ser el juicio contra ti. Porque ¿qué es lo único que puede atenuar el pecado? ¿Cuál es la causa que puede atenuar el pecado? Digan alto porque yo no sé qué dije. Que tú dijiste por aquí, que tú dijiste. La ignorancia. Ignorancia de pecado es lo que puede condonar el pecado. Esa es una de las pocas causas que condona el pecado. Que tú no sepas que algo es pecado. Si tú no sabes que algo es pecado y tú lo cometes sin saber que es pecado, pues eso no es pecado. Porque pecado es un deseo que tú tienes de ofender a Dios. Y si tú no sabes que lo estás ofendiendo, tú no estás cometiendo pecado. Ahora, ten cuidado, porque si tú cometes una cosa que no es pecado, pero tú piensas que es pecado, es pecado. Porque es la intención. Claro que hay pecados que no se excusan. Todo el mundo sabe que matar está prohibido. O sea, hay pecados que son inexcusables. Pero en muchos casos, ¿cuánta gente yo conocí en Cuba que es cierto que no sabían que el aborto era pecado? Porque en Cuba nunca se había hablado públicamente que el aborto era pecado. Es más, el gobierno animaba a la gente a abortar. Ir a abortar en Cuba era como ir a arreglarse una muela, porque ellos vendían la placenta de los niños a fábricas de cosméticos en Francia y en esos lugares. Yo conocí muchachos en Cuba que se habían hecho 13 y 14 abortos con 20 y pico de años. Y nunca nadie, el gobierno lo animaba, la iglesia no tenía acceso a los medios de comunicación y esa gente no sabían que
que eso era pecado. La primera vez que se dijo que era pecado fue cuando fue Juan Pablo II en 1992. Es la primera vez que se dijo públicamente que el aborto es pecado. Y mucha de esa gente que no lo sabían, pues no, de verdad que no cometieron pecado, porque ellos no tenían ninguna base informativa. Mucha gente después se horrorizó de lo que hizo, pero en ese momento no tenían idea. Por eso es que Israel fue juzgado más fuerte, porque Israel sí tenía conciencia de pecado. Ahora, como dice San Pablo, ¿y qué vamos a decir ahora? ¿Vamos a dejar de conocer a Dios para no tener pecado? No, porque eso también el Señor lo juzga. Dice, es mejor vivir en la ignorancia, porque así todo lo que comento no es pecado. Esa tampoco es la solución. Israel como nación tuvo más luz espiritual que cualquiera de las naciones de la tierra. Y cuando rechazó esto, tuvo un tremendo castigo, como el profeta Isaías lo está avisando, porque como dice, guerra avisada no mata soldados. Hoy en día el tema del juicio de Dios resulta ofensivo para muchas personas, porque dicen que Dios no castiga, pero el que dice eso es como el avestruz que mete la cabeza en la arena y deja el fundillo al aire. Y no es que Dios castigue, porque esa es la gran disputa que tuve con una gente en el internet, que querían hasta llamar a un concilio ecuménico para discutir. De verdad que lo dijeron, hay que hacer un concilio para discutir eso. Hay gente loca en el internet, porque yo dije que Dios no castiga, pero que Dios corrige. Y la diferencia es el mismo golpe. El Señor te da un palo, pero no te da por castigo, te lo da ¿por qué? Corrección. Es el mismísimo golpe y te duele exactamente igual. Lo que cambia es el origen de la acción, porque el castigo ¿de dónde nace? El castigo nace del odio. Tú me lo hiciste, yo te lo voy a hacer otra vez. Y en Dios no puede haber odio. Entonces, ¿de dónde nace la corrección? Tú me lo hiciste, pero te voy a hacer esto para castigo, por odio. No, para que no lo vuelvas a hacer otra vez. Esa es la diferencia. Es el mismo palo, pero tiene diferente palo caritativo. Porque el primero, como le dije, no es lo mismo un padre que por gusto maltrata a un hijo, por el placer de maltratarlo, a un padre que le da los mismos 2 palos a un chiquillo porque se robó algo de la escuela y lo trajo para la casa. Son 2 cosas totalmente diferentes. Porque ¿qué padre? ¿Cuál es el mejor padre? ¿El que deja que el hijo haga lo que le da la gana o el que lo castiga para que sea un buen hombre en el futuro? Y eso es lo que el Señor hace con nosotros. Esa es la forma que el Señor... Por eso yo digo que las consecuencias es la misma. No que cuando digo que Dios no castiga, quiere decir que Dios mira para otro lado cuando hace las cosas. No, la consecuencia es exactamente la misma. ¿Qué es lo que cambia? El origen de donde brota la acción. Y esto Israel lo hablamos desde el principio, que se acuerda que dijimos que también todo el que comete pecado, el pecado tiene ¿qué cosa? Consecuencia. El pecado tiene consecuencias. ¿Se acuerdan que lo explicaste con una sombrilla? Hoy no tengo la sombrilla ni la voy a volver a explicar. No voy a volver a explicar la sombrilla. Lo explicaste con una sombrilla. La cobertura de Dios es como una sombrilla. Si tú estás lloviendo y tienes la sombrilla abierta, tú no te mojas. Y si yo te invito a ti que te estás mojando, que te pongas bajo la sombrilla, ¿qué pasa? No te mojas, estás bajo mi sombrilla, ¿no? Ahora, de buena primera, tú que yo te invité, te pones bravo conmigo, me empujas, te vas de la sombrilla, me insultas, ¿y qué te pasa? Te mojas. Y entonces cuando te mojas, me echas la culpa a mí que tengo la sombrilla, que te estás mojando por culpa mía. ¿Eso tiene sentido? ¿Por qué la persona se está mojando? Porque se fue de abajo. Eso es lo que pasa con Dios. Dios es la sombrilla, Dios nos protege, Dios es la cobertura que nos protege. Ahora, cuando tú te vas debajo de esa cobertura, ¿qué es lo que te pasa? Todo lo que Dios te había amparado te cae encima. Y entonces cuando todo te cae encima, ¿a quién tú le echas la culpa? A Dios que tiene la sombrilla, no a ti que te fuiste. Como dice Santa Teresa, Dios no se muda, somos nosotros los que nos movemos. Y le puse como un ejemplo, se lo recuerdo, las serpientes de Israel. Cuando Israel empezó a pecar, las serpientes mordieron a Israel y se empezaron a morir. Las serpientes cayeron del cielo. ¿Dónde estaban las serpientes?
Estaban en el desierto desde el principio. ¿Y por qué no los mordían? Porque Dios los amparaba. Cuando se apartaron de Dios, ¿qué pasó con el amparo de Dios? Se acabó. ¿Y qué hicieron las serpientes? Los mordieron. También eso es la consecuencia, que ningún pecado se queda por eso sin tener una consecuencia grave. Por eso, hoy en día, pero la gente no entiende eso. La gente piensa que Dios es una especie de abuelo con arteriosclerosis que está sentado en un sillón y todo el mundo le habla a la oreja y las narices y eso, y no se da cuenta. Esa es la imagen que hoy en día muchos en la iglesia han querido dar de Dios. Pero la profecía que vamos a leer es una imagen del tiempo de Isaías y se cumplió. Sin embargo, como le he dicho muchas veces, que se haya cumplido no quiere decir que no nos sirva para nosotros. Porque un pueblo con las mismas condiciones que tuvo Israel, Dios es el mismo, vuelve a caer bajo la ira de Dios. Los primeros 15 versículos tratan del tema de un gobierno débil. Y de un tema que ahorita vienen las feministas sin ajustador y me van a dar allá afuera un escándalo. Porque el otro tema que está es la forma de vestirse de las mujeres. Pero esto no lo inventé yo, esto está escrito aquí. Cualquier problema, le van a Israel, van con nosotros y le pegan una grita a Isaías en la tumba de Isaías. Este capítulo brinda una serie de juicios contra ciertos sectores de la sociedad. Hace juicio contra los gobernantes. Ellos habían guiado de mala manera al pueblo de Dios. Oprimiendo a los pobres, Dios los va a juzgar. Juicio contra las mujeres. Ellas vivían cuidando más la belleza exterior y tratando de seducir a todo el mundo en vez de llevar una vida santa. Juicio contra los hombres, aquí no se salva nadie. Todos ellos iban a morir al filo de la espada por desobediencia. Juicio contra la ciudad de Jerusalén. Toda la ciudad va a quedar desolada porque fue una ciudad que era siendo el trono de Dios, la convirtieron en centro de iniquidad. Personajes principales, Isaías, el profeta, que es el que recibe el mensaje y se lo transmite al pueblo. Dios, que le da el mensaje a Isaías por medio de una visión. Judá, la nación de Judá, el reino del sur, pueblo a quien va dirigido el mensaje de Dios. Mujeres, el profeta las describe como personas centradas únicamente en el aspecto exterior. Esto también se puede aplicar a los hombres hoy en día, hoy somos unisex en eso. Gobernantes son desterrados o muertos por causa de su desobediencia. Y comienza así el capítulo 3 de Isaías. Mirad, el Señor, Dios de los ejércitos, retira de Jerusalén y de Judá sustento y apoyo. Todo sustento de pan, todo sustento de agua. El capitán y al guerrero, al juez y al profeta, al adivino y al anciano, al jefe de 50 y al hombre honorable, al consejero, al experto en magia, ven que hay algo ahí que estaba mal ya, al instruido en sortilegios. Les daré por príncipe a muchachos y los gobernarán niños inseguros. La gente se afrentarán unos a otros, cada cual a su prójimo, el joven al anciano y el plebeyo al noble. Tomará uno a su hermano, al de la casa de su padre, diciendo: tienes un manto, sé nuestro jefe. Y este montón de ruinas estará bajo tu mando. Pero ese mismo día responderá diciendo: no soy curandero, y en mi casa no hay pan ni manto. No me pongan como jefe del pueblo. Se derrumbó Jerusalén, cayó Judá, porque su lengua y sus acciones están contra el Señor, rebelándose contra su gloria. La expresión de su rostro los denuncia, y como Sodoma, ellos mismos proclaman su pecado y no lo ocultan. Ay de ellos que se han labrado su propia desgracia. Decid al justo que bien, que comerá del fruto de sus obras, pero ay del malvado, le irá mal porque le pagarán según las obras de sus manos. Pueblo mío, los oprime un niño, lo dominan mujeres. Pueblo mío, tus guías te pierden y confunden el camino de tu marcha. El Señor está dispuesto para litigar, firme para juzgar a los pueblos. El Señor lleva a juicio a los ancianos y a los príncipes de su pueblo.
Ustedes habéis incendiado la viña y lo robado al pobre está en vuestras casas. ¿Por qué aplastáis a mi pueblo y machacáis el rostro de los pobres? Oráculo del Señor, Dios de los ejércitos. Hasta aquí está la primera parte. Son un poco palabras duras del Señor, pero si nosotros lo vemos, el Señor lo avisó por adelantado, o sea, no puede decir que ellos no estuvieron avisados. El Señor estuvo avisando muchísimo tiempo a través del profeta Isaías y nadie le hacía caso. Desde el principio nos dice que algo está mal, porque ustedes saben que algo está mal. ¿Qué es lo que aquí nos dice que nos damos cuenta que algo está mal? Hay adivinos, hay magos en Jerusalén, cuando el Deuteronomio prohibía todas esas cosas. Así que desde el principio ya sabemos que habían podrido la ciudad de Jerusalén, que era la ciudad santa. Vemos que estaba llena de paganismo. Ya de ahí la cosa empieza tremendamente mal. Aquí la palabra, lo curioso es que aquí la palabra Señor la traduce en el profeta Isaías de dos formas diferentes. Una vez se traduce la palabra Señor como Adonai. Adonai quiere decir Señor, soberano, maestro, que es una palabra que se aplica a veces a un maestro humano. Cuando se aplica a un maestro humano se dice Adón. Hoy en Israel, en la lengua de Israel hoy en día, Señor se dice Adón. Pero cuando se dice Adonai, se está refiriendo a Dios únicamente. Y la segunda palabra que usa aquí es la que nosotros le llamamos Yahvé, que no es una palabra. Yahvé no es una palabra. El Señor no tiene nombre. Yo se lo he explicado otra vez, como están los hermanos que no han venido a las otras clases. Cuando nosotros decimos Yahvé, se refiere a las 4 letras de yo soy el que soy. Porque cuando Moisés le dijo al Señor, dime tu nombre, ¿qué le dijo el Señor? Yo soy el que soy. Eso no es un nombre. ¿Qué cosa es eso? Una definición. Moisés le dijo, como Moisés estaba acostumbrado que Egipto tenía muchos dioses, le dijo, ¿cuál de los dioses de Egipto me manda? ¿Y qué le contestó el Señor? Yo soy el que soy. ¿Qué le quiso decir? No hay más ningún Dios. El único que hay Dios. O sea que no es un nombre. Pero entonces los judíos cogieron las 4 primeras letras, Yod, He, Ba, He. Las 4 primeras letras de yo soy el que soy, pero sin vocales. Y eso es lo que se llama el tetragramatón, que quiere decir 4. Ustedes han visto alguna vez contado los judíos que parece un corderito, un camellito. Esas son las 4 primeras letras. Que la gente le llama el nombre de Dios, pero no es nombre de Dios, es una definición. Que con el tiempo se perdió la forma de su pronunciamiento, porque en hebreo no hay vocales, en hebreo solamente hay consonantes, ellos no tienen vocal en su escritura, hasta el día de hoy. Es muy difícil de aprender hebreo porque al no tener vocales, ¿cómo tú sabes la vocal que va? Ahora han inventado un sistema que ponen un puntico al lado de la consonante que indica la vocal. Si es la A ponen un punto, si es la E ponen... Pero en esa época no había vocales. Por eso el nombre de Dios no se pronunció, porque cuando se veía esas 4 letras, el que leía en la sinagoga se callaba la boca y por un momento, porque estaba en la prohibición no mencionar el nombre de Dios en vano. Después ya en el cristianismo se trató de poner vocales dentro de Yod, He, Ba, He, y dijeron que a lo mejor podía haber sonado Yahuwah o Yahweh, pero eso tampoco es un nombre. O sea que por eso que el otro nombre es las 4 letras. Isaías usa el nombre de Adonai o usa el tetragramatón, las 4 letras. Y cuando se dice Adonai, pero aquí también Isaías va a usar algo nuevo, va a decir Adonai Yahvé. Adonai con el tetragramatón. Lo que se puede, o se traduce como Señor, Señor, como una gran afirmación. Cuando los hebreos dicen 2 veces la misma palabra, es un superlativo. Y se usa en la Biblia esa palabra, Adonai, Yahvé, o como le quieran decir, más de 300 veces en el Antiguo Testamento. Nosotros, ¿cómo traducimos Adonai, Yahvé? Nosotros lo traducimos como Señor Dios. Cuando ves en la Biblia el Señor Dios, ahí está leyendo Adonai, Yahvé. También aparece que el nombre aquí Adonai Shabaot. ¿Qué quiere decir Adonai Shabaot? El Dios de los ejércitos.
que se usa 15 veces en el Antiguo Testamento. Y en Isaías se usa 4 veces. Adonai Shabbat se usa cuando está hablando de Dios que va a la guerra por su pueblo y enfatiza la majestad de Dios. Eso también lo vemos en el segundo libro de Reyes. Y por eso Isaías aquí comienza diciéndole a Israel lo que estábamos leyendo, que Israel está muy mal. Y fíjate que el Señor le da testimonio que lo sabe. Dice al capitán y al guerrero. ¿Eso está bien o mal? ¿Cómo está eso? El Señor se dirige al capitán y al guerrero. ¿Eso están bien o mal? Los capitanes y los guerreros, ¿están bien o mal? ¿Están bien? También son los capitanes y los guerreros del ejército de Israel. Después se refiere al juez y al profeta. ¿Está bien o está mal la cosa? Ahora va al adivino y al anciano. Está medio mal. Al adivino y al anciano. El anciano es la gente, acuérdense que en Israel los ancianos son muy respetados, eso es la memoria histórica del pueblo. Fíjate que está poniendo a los adivinos con los que deben saber que no puede haber adivino. Por eso lo pone junto a los dos, al jefe de 50 y al hombre honorable. Esos son como se dividía Jerusalén. Está bien. Al consejero, ¿está bien o está mal? No está bien. ¿Cómo que aconseja va a estar mal? Al consejero, no está diciendo si aconseja bien o mal, está diciendo peyorativamente, el consejero. Pero ahora dice, y al experto en magia. Fíjate que lo va poniendo en pares, uno bueno y uno malo, el consejero y el experto en magia, el instruido en sortilegios. Mal. Ahora dice, ustedes van a tener un gobierno de acuerdo como ustedes se lo merecen. Cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Dice, un niño los va a dirigir. No quiere ser un niño bebé, quiere decir que una persona totalmente infantil, una persona sin ningún tipo de sabiduría, los va a dirigir. Porque un pueblo sin sabiduría, que se aparta de Dios, ¿quiénes escogen a los jefes de los pueblos? El pueblo. Y un pueblo sin sabiduría escoge a un jefe sin sabiduría. Mira lo que pasó en Argentina ahora. En Argentina ayer fueron a las urnas y se presenta presidente un señor que es un militar honorable, pro vida, que luchó en las Malvinas, y se presenta el partido de Cristina Kirchner, que se han robado todo lo posible en la Argentina. ¿Por quién votan el 90%? Por el que se robó todos los clavos de Argentina. Como me decían gente, son pro aborto. Y lo que me decía este amigo mío, y hace unos días hubo una marcha en Buenos Aires en contra del aborto, que fueron casi 2 millones de personas protestando en contra del aborto. Yo me decía, esa gente tiene que haber votado tiene que haber votado mal. Pero me decía una cosa muy cierta, la iglesia se cayó la boca, tal como hizo aquí y como hace siempre. La iglesia ahora defiende a los conejos y a los cocodrilos, pero no defiende lo que tiene que defender. Desafortunadamente, el Señor le va a pasar cuenta. Por eso es lo que dice, ustedes son débiles, los va a guiar uno tan débil como ustedes. Bueno, ustedes pueden estudiar aquí, van viendo todo lo que está pasando. Dice, se derrumbó Jerusalén, cayó Judá, porque su lengua y sus acciones están en contra del Señor, rebelándose contra su gloria. Fíjate, 2 cosas que se revela contra Dios: la lengua y las acciones. Lo que dices y lo que haces. Clarísimo. Y fíjate, dice una cosa en el versículo 9, dice algo muy interesante que a nosotros nos sirve también hoy en día. La expresión de su rostro los denuncia. La expresión de su rostro los denuncian. Como Sodoma, ellos mismos proclaman su pecado y no lo ocultan. ¿Les suena desconocido eso? Hoy en día el pecado ya no se oculta, hoy en día el pecado hace gala de ser pecado. Hoy en día lo que parece malo es lo bueno. Y todo lo malo es lo que todo el mundo apoya y todo el mundo defiende. Fíjate que estamos exactamente igual que en esa. Y fíjate, dice, su cara los delata.
dice que la cara es reflejo del alma y eso no tiene fallo. Uno se da cuenta enseguida por la cara de una persona que es lo que hay en su corazón. Y aquí mismo, para mí eso es tremendo lo que dice. Proclaman su pecado, no lo ocultan. El gran problema de esta generación que tenemos es que están proclamando el pecado, ya no se oculta el pecado. La gente, es más, pagan en televisión porque tú vayas y expongas tu pecado. Todos esos shows que hacen de reality show, ¿qué cosa es? Exponer el pecado. Te pagan para que tú expongas tu miseria para que toda la nación la vea. Entonces, todos esos que van y desnudan todas las miserias que tienen en su alma en la televisión, no se confiesan con un cura porque es contarle lo que yo hago a otro hombre. Y se lo has contado a toda la nación en la televisión. Y los programas esos de la doctora Apolo y cosas semejantes que hasta le pagan para que vayan a decir pecados públicos. Esto es lo que está diciendo el profeta Isaías. Dice, ellos se glorían en ser gente impía. Y dice el profeta Isaías, en mayor grado de la iniquidad es gloriarte del pecado. Dice el profeta, ese es el grado más grande de la ofensa a Dios. Porque uno peca, usualmente uno se esconde, inclusive se esconde de Dios. Dice, pero cuando tú exhibes tu pecado delante de todo el mundo, le estás dando una bofetada a Dios. ¿Qué le está diciendo a Dios? No me importa lo que tú digas o lo que tú hagas, o tú no existes. Tú para mí no eres absolutamente nadie. Y ahora sigue en el 13. Vamos a empezar en el 16, perdón, el 16. Ha dicho el Señor, puesto que las hijas de Sión son altivas, andan con el cuello estirado y los ojos seductores, caminan contoneándose y haciendo tintinear las ajorcas de sus pies, el Señor cubrirá de tiña la calva de las hijas de Sión y desnudará sus vergüenzas. Aquel día el Señor quitará el lujo de las ajorcas, las diademas y las lunetas, los pendientes, las pulseras y los velos, las cofias y las cadenillas de los tobillos, la cinta, los tarros de esencia y los amuletos, los aretes y los anillos de la nariz. También se ponen anillos en la nariz. Los vestidos lujosos y los mantos, los chales y los bolsos, los espejos, las túnicas, los sombreros y las mantillas. Y sucederá que donde había perfume, habrá hedor, donde cinturón, soga, donde rizos, calvicies, donde atuendo, esparto, donde hermosura, quemadura. Ahora viene para la parte de los hombres. Tus hombres caerán espada y tus caballeros en el combate. Sus puertas se lamentarán y se dolerán, y ella desolada se sentará en el suelo. O sea, aquí está hablando sobre las hijas de Jerusalén, un juicio bastante duro que hace el profeta contra las hijas, pero desde el principio que hablamos en Génesis, dijimos que la mujer tiene una gran responsabilidad en todo. ¿Por qué la mujer tiene una gran responsabilidad? Porque se parece más al hombre que Dios. Entre un hombre y una mujer, la mujer se parece más a Dios que el hombre. ¿Por qué la mujer se parece más a Dios que el hombre? Porque la característica de Dios es crear. Es crear. ¿Y dónde se crea un niño? Desde el primer momento hasta los 9 meses. En el vientre de una mujer. Nosotros ponemos la semilla, para nosotros es insignificante. Pero la creación, en fe que en 9 meses sale de una célula a un ser humano completo. Eso ocurre por eso desde el principio el demonio odia a las mujeres, porque las mujeres se parecen más a Dios. Por eso a quien primero se dirige el demonio en el pecado no fue a Adán, fue a Eva. El demonio quiere profanar profundamente a la mujer. Y esos grupos que vemos por ahí de liberación femenina, no estoy hablando de las que quieren mejores salarios para las mujeres, es otra cosa. Digo las que andan enseñando la sobre sí, porque ahora para todo se quitan los ajustadores. Yo no sé qué cosa, qué tipo de... Ahora se metieron en la Universidad de México semidesnuda. Se meten en las iglesias semidesnudas. ¿Tú sabes lo que hace eso? Eso ayuda a las mujeres. Eso profana la imagen de la mujer. Denigra la imagen de la mujer. Si yo fuera mujer, a mí esas mujeres no me representarían
en absoluto. Porque una cosa, ¿cómo tú vas a pedir dignidad para la mujer haciendo esas cosas indignas? Como las que se subieron al altar de la Catedral de Buenos Aires hace 2 o 3 años y defecaron encima del altar. Y pueden verlo en el internet. Se acuclillaron, hicieron caca en el presbiterio del altar. Eso le da dignidad a la mujer, en absoluto. Sin embargo, ¿cuántas jóvenes hay confundidas con eso? Yo vi el otro día un letrero, creo que fue en Argentina, que están las más locas de todas. Una muchachita de las más bonitas, jovencita, que decía, yo soy vegana, pero como fetos. Yo dije que el Señor tenga misericordia de ella. Yo lo único que fue lo que dijo Cristo en la cruz, perdónalo porque no sabe lo que está diciendo. Pero eso, yo creo que ella ni misma lo cree. Eso es deseo de insultar a la iglesia. Eso es deseo de insultar a Dios y de retar a Dios. Y desafortunadamente también las mujeres tienen, o afortunadamente tienen una gran labor. Las mujeres son las que educan a los hijos. Olvídate. ¿Por qué la sociedad tan mala está hoy? Porque ya las mujeres no educan a los hijos. ¿Y por qué no educan a los hijos? Porque tienen que trabajar, y entiendo que hay. Es lo que yo decía a la gente, el demonio ha llevado un plan que nadie se da cuenta del plan que ha llevado el demonio. El demonio ha llegado a un plan de enredarnos en tantas cosas que la mujer obligatoriamente tiene que trabajar para sostener todas las cosas en cual nos hemos metido que no necesitamos. Cuando yo era muchacho, en mi casa había un solo televisor y todo el mundo veía ese televisor. Nos jalábamos los pelos, nos fajábamos. Cuando mi papá ponía el boxeo, nos íbamos al patio dando gritos. Por eso es que yo odio el boxeo, porque nos quitaba los cartoons para poner boxeo. Ahora, tenemos que tener un televisor en cada cuarto. ¿Y cada televisor qué es lo que lleva? Un cable. Lleva un cable extra. O sea, nos hemos ido metiendo en cosas y nadie se da cuenta que todo es un proceso que el demonio ha llevado precisamente para acabar con el hogar. Porque cuando yo llegaba de la escuela en mi casa, ¿a quién yo me encontraba? A mi mamá, cocinando. Ahora los niños llegan a la escuela y ¿quién se encuentra? A nadie, el internet. Entonces, ¿quién cría a los niños hoy? El internet. ¿Y cómo están saliendo? Mi hermana me contaba cuando ella venía para acá, de un choque terrible ahí en el 87, que dice que un muchacho se llevó la luz y le dio un jeep y el jeep voló en el aire y dio una vuelta y cayó de pie. Y mi hermana me contaba que cuando un muchacho jovencito, que fue el que chocó, que cuando salió, dice que lo primero que hizo fue tirarle foto al carro para ver los daños que tenía y quitar las cosas que se le habían quedado al carro. Cuando dice que había un brazo afuera del otro carro para afuera así, dice que ni se inmutó a ver qué le había pasado al otro carro. Eso es lo que estamos creando. Eso es lo que estamos creando. Y a uno da terror cuando uno oye estas cosas. Y desafortunadamente nosotros los hombres no podemos transmitir eso. El Señor no nos ha dado esa capacidad a nosotros. Fíjate que un matrimonio con hijos, se muere el padre y el matrimonio sigue funcionando. Se muere la madre y la familia se disgrega. El Señor le dio ese don a la mujer, de hacer hogar, de ser la que unifica. Y por eso que el Señor aquí dice, las mujeres de Jerusalén se olvidaron de eso, de enseñar a sus hijos la tradición de Dios. ¿En qué se volvieron? En que andaban preocupadas en todas esas cosas que dice que serán esas cosas malas. No, pero el problema es que descuidaron lo principal que tenían que hacer por andar. Y hoy en día no solo las mujeres, hoy en día los hombres también andan metidos exactamente en las mismas cosas. O sea, la consecuencia cayó sobre las mujeres, sobre los ojos. Si las mujeres andaban en eso, quiere decir, no educaban a los hijos. Así que, y los hombres estaban trabajando, tampoco los educaban. Y aquí hay una cosa que muy, muy interesante, que el otro día entré y vi que la habían arreglado los testigos de Jehová en la Biblia, en la porquería esa que ellos tienen de Biblia. Aquí dice que le va a quitar los pomos de los perfumes a las mujeres. ¿Qué cosa es los pomos de los perfumes? Es que en Israel, hasta hace 200 años, en Israel las calles no se barrían. La basura se iba, como Jerusalén es una loma, la basura se iba cuando llovía.
Cuando llovía, toda la basura movía el agua al valle de la Gehenna y se quedaba en el valle de la Gehenna y le daban candela. Pero mientras no llovía, estaba entonces había una peste horrible. Entonces estaba de moda llevar un pomito con perfume y las mujeres iban oliendo, pero terminó esos pomitos llenos de diamantes y llenos de brillantes. Pero cuando los testigos de Jehová tradujeron Isaías, en la Biblia que ellos tienen, el pomo de los perfumes, lo tradujeron como casa de los espíritus. Decían, mujeres que llevan la casa de los espíritus colgando del cuello. ¿Por qué? Porque pomo y casa se dice igual, y espíritu y perfume se dice exactamente igual. Y fueron tan torpes que en vez de traducir pomo de perfume, tradujeron casa de espíritu. Si se equivocaron con eso, el resto no es confiable. Claro, parece que de tanto que lo criticaron, yo entré ayer buscando esto en la Biblia de ellos y ya lo habían arreglado. Ya para terminar brevemente, vamos a ver el cuarto capítulo, que es muy pequeño. Aquí en este cuarto capítulo se va a hablar de la comunidad del Mesías, del grupo del Mesías. O sea, como yo le dije el otro día, puse en internet, el profeta no solo denuncia, el profeta denuncia y consuela. Es la actitud del profeta. El profeta cuando tiene que denunciar, denuncia, pero cuando tiene que consolar, consuela. Y aquí Isaías, el Señor por Isaías está dándole ahora el consuelo a Israel, después de todos los palos que le van a venir encima. Después de los juicios sobre las hijas de Sión, hay una esperanza de gloria para esta gente. Comienza diciendo, vamos a leerlo primero. Dice, 7 mujeres pretenderán a un solo hombre en aquel día, diciendo, comeremos de nuestro pan y vestiremos con nuestros vestidos, tan solo queremos llevar tu apellido, líbranos de nuestro oprobio. Aquel día, ahora viene la parte importante, aquel día habrá un brote del Señor, de hermosura y de gloria, y los frutos de la tierra serán honor y orgullo para los sobrevivientes de Israel. Y sucederá que quien quede en Sión y permanezca en Jerusalén, todo inscrito entre los vivos en Jerusalén, será llamado santo, cuando el Señor haya lavado la inmundicia de las hijas de Sión y haya limpiado la sangre de en medio de Jerusalén con espíritu de justicia y espíritu abrasador. Y creará el Señor sobre todo lugar del monte Sión y sobre toda su asamblea una nube para el día y humo y resplandor de fuego llameante para la noche. Habrá un toldo sobre toda la gloria y una tienda proporcionará sombra durante el día contra el calor y abrigo y cobijo contra la tormenta y la lluvia. Aquí vuelve de nuevo el consuelo. También hay una cosa muy importante que no sabemos bien si esto de las mujeres está dirigido a una mujer o está dirigido a Jerusalén. Porque a Jerusalén, ¿cómo le llamaban? La hija de Sión. A Jerusalén siempre le han llamado la hija de Sión. Cuando dice el canto, hija de Sión, alégrate porque el Señor viene a ti, tu Salvador y Rey. O sea que está la discusión si aquí el Señor se refiere a la mujer en particular o se refiere a que Jerusalén se ha vuelto demasiado ostentosa, olvidándose de las cosas de Dios. Yo me imagino que más que se refiere a Jerusalén, porque cuando tú ves en el capítulo 4, ¿de quién habla la restauración? De Jerusalén. Porque para mí que hija de Sión, las hijas de Sión, aunque habían tenido ese problema, más que nada se refiere que Jerusalén, en vez de ser la que seguía al Señor, se volvió demasiado vanidosa y se fijó en ella y no se fijó más en el Señor. Lo primero que dice, 7 mujeres pretenderán a un hombre. Todo eso, ¿por qué dice eso? Porque como los hombres van a perecer a espada, que son los que están luchando, pues van a haber muchísimos. Esto era el gran problema de las guerras. Eso era el problema de las guerras. Y si un niño nacía en Israel sin padre, no estaba en la alianza de Dios, porque la alianza venía legalmente a través del padre. Por eso estas mujeres que estaban esperando muchachos que se quedaron sin padre, le decían a los que estaban ahí, denos tu apellido para que mi hijo no nazca sin apellido, para que esté inscrito en una de las tribus de
Israel. Esa era la gran preocupación de la gente de Israel, que los hijos nacieran fuera del pacto de Dios. Fíjate que dice, tan solo queremos llevar tu vestido. Dice, no nos comamos, el pan lo vamos a comer nosotros. Nosotros lo único que queremos es que nos deje el... Tan es así que ustedes saben que estaba la ley del levirato. La ley del levirato decía que si una mujer moría sin hijos, casada, el hermano siguiente tenía que casarse con ella. Y entonces si el hombre moría, el hermano del hombre tenía que casarse con la cuñada. Y cuando nacía un hijo, ese hijo no era del hermano del hombre, era del hombre que se murió, para mantener la línea de descendencia por si venía el Mesías a través de... Israel era muy celoso con el pacto de Dios. Israel no quería que nadie se quedara fuera del pacto de Dios. Tal como nosotros debíamos ser celosos con el bautismo y con la sucesión. Ese era el gran problema de Israel, que nadie se quedara sin estar dentro del pacto de Dios. Por eso todo hombre debía tener descendencia. Porque de una descendencia de Israel, ¿quién iban a ser? El Mesías. Todos en Israel eran potenciales familias del Mesías, porque el Mesías iba a nacer de una de las familias. Por eso que no quería que nadie perdiera el privilegio a la vez, por eso que se creía con una maldición las mujeres que no tenían hijos. Porque si una mujer tenía hijos, en la mentalidad de ellos, ¿qué es lo que quería decir? Que Dios le había quitado de la descendencia del Mesías. Ese es lo propio de Zacarías e Isabel. Por eso que era tan oprobioso no tener hijos, porque decía, Dios no quiere descendencia, quiere decir que esa familia, Dios no quiere nacer de esa familia. Por eso que era tan importante que todos los hombres y mujeres tuvieran hijos, porque todos querían ser los ascendientes de donde naciera el Mesías. Y ahora esta segunda parte, vimos que la primera parte es la bendición de Israel. Podemos a decir que, acuérdense bien claro que esta parte del versículo 3 no sabemos si se refiere a las mujeres de Sión o si se refiere a ¿qué? A Jerusalén, la hija de Sión. Muchas veces cuando el profeta Isaías usa la palabra hija de Sión, pero cuando usa la palabra hija de Sión no se refiere nunca a las mujeres, se refiere a Jerusalén. Jerusalén era llamada la hija de Sión porque nació del monte Sión. Por eso es que no sabemos si esta profecía va en contra de las doñas de Israel, o va en contra de Jerusalén, o va en contra de todo el mundo. Ahora viene la otra parte. Mira, aquel día habrá un brote del Señor. Aquí lo dice. ¿Quién es ese? Jesús. El Mesías. Ese es Cristo. Dice una profecía. Isaías es el gran profeta mesiánico. Y aquí comienza. Dice, todo no está tan malo, todo se va a acabar por culpa de ustedes, pero va a haber una consolación. Dice, un día de lo que quede van a ser el Mesías. Fíjate, dice, de hermosura y de gloria. Y los frutos de la tierra serán honor y orgullo. ¿Para quién? Para los sobrevivientes de Israel. ¿Quiénes son los sobrevivientes de Israel? Los Anahuim. Los sobrevivientes de Israel. Aquí aparece el concepto de Anahuim. ¿Qué cosa es el Anahuim? El Anahuim es lo que se traduce como pobre de espíritu. Es lo que es el Anahuim, es el pobre de espíritu. Que el pobre de espíritu no es una persona que no tiene dinero. El pobre de espíritu es aquel que toda su confianza la tiene en el Señor. Que no lo tiene en el dinero de la cuenta de banco, ni la tiene en el trabajo. Su confianza está en el Señor. No importa que pueda haber un millonario que sea Anahuim y puede haber un pobre muerto de hambre que no sea Anahuim. Si tú eres un millonario y tú no confías en lo que tienes, tu confianza está puesta en el Señor, y hoy lo tienes y mañana no lo tienes, como dice Job, bendito sea el nombre de Dios, tú no eres Anahuim. Ahora, tú eres un pobre que andas recomido pensando que quieres ganar para no darle a nadie, hacerte como el rico, tú no eres un Anahuim. Y aquí aparece el concepto de Anahuim. Siempre el Señor va a dejar un resto, un remanente, un resto, siempre. Y eso fue lo que Benedicto XVI dijo en su pontificado, que dijo, la iglesia va a llegar un momento que se va a convertir en un remanente, en un pequeño grupo. Todas esas masas que vienen y van y que vienen a la iglesia sin tener la menor idea de qué cosa es lo que vienen a hacer, dice, toda la gente se perderán detrás de la mentira. Y va a quedar, como en el principio, un pequeño grupo. Pero siempre el Señor saca la gloria, no de los grandes grupos, el Señor saca la gloria de los pequeños grupos. Por eso espero que saque alguna gloria de aquí. ¿De dónde sacó la iglesia? De la masa de los que lo seguían, de los 12 apóstoles. ¿De dónde sacó el pueblo de Israel? ¿De una muchedumbre de la China? No, de Jacob
de un solo hombre. El Señor no trabaja, yo se lo he dicho muchas veces, el Señor no trabaja con muchedumbre. Trabajar con muchedumbre es demasiado despersonalizado. El Señor trabaja de tú a tú. Y ese es el concepto que yo a veces lo expliqué. ¿Cómo le decimos a las muchedumbres en el lenguaje socialista del siglo XXI? ¿Cómo le decimos masa? Las masas. Tiene perfectamente puesto el nombre. ¿Qué cosa es una masa? Algo que tú le puedes dar la forma que tú quieras. A las masas tú le puedes dar la forma que tú quieras. El domingo de Ramos gritaron Hosanna al Hijo de David y el viernes gritaron crucifícalo. Entonces todos esos que están hoy en día apoyando a Maduro y a Castro y eso, mañana cambia el gobierno, inmediatamente sacan la foto del otro y la ponen y empiezan a dar gritos al otro. Eso es la masa se puede. Ahora, un individuo es más diferente, más difícil de moldear. Por eso el Señor no trabaja con masa. El Señor, las grandes congregaciones religiosas, ¿de dónde han nacido? De la idea de una sola persona. Nunca ha salido de grupo. Y aquí el Señor comienza el concepto que en Israel, a pesar que todo esté muy mal, siempre va a quedar un grupo de personas que han sido fieles al Señor. Y lo bueno el Señor lo va a sacar ¿de quién? De ese pequeño grupo que queda. Y da una tremenda promesa. Dice, aquel que quede, ¿cómo va a ser llamado? Santo. ¿Cómo le llamó a las hijas y los hijos de Jerusalén en el capítulo 3? Horrible, puerco. Llenos de adivinos, llenos de porquerías. Ahora, ¿cómo le dice? Toda esa gente que estaba llena de porquería va a desaparecer. Ellos mismos se van a aniquilar. Porque lo bueno que tiene es que el mal se devora a sí mismo. El mal es tan malo que él mismo se devora. La gente mala es tan mala que entre ellos mismos, tú quieres acabar a la gente, pon otra gente mala en un cuarto para que vea que cada semana se mataron los tres. El mal se devora. Muchas veces el mal es mejor dejarlo ahí porque él solo se agota. El mal no crece, el mal se agota. Y por eso, dijo esa gente de Israel, ellos mismos se van a agotar por sus pecados. Ahora va a quedar un remanente. ¿Cómo se va a llamar ese remanente? Santo. Los 6 tiempos de pecado de la hija de Sión, que eran llamadas hermosas, delicadas, atractivas, sexy, eran todo eso. Jerusalén era una ciudad sexy, bonita, las hijas de Sión eran sexy, pero tú sabes qué cosa, no eran santas. Jerusalén no era santa. Ahora dice el Señor, va a quedar las santas. ¿Quiénes? Los que están registrados. Lo que el Señor dice, los que están en el libro de la vida, es lo que dice. Y ese remanente va a ser un remanente verdaderamente santo. Y de ese remanente, ¿quién va a nacer? El Mesías. Van a ser de ese remanente. Y por eso es que San Mateo y San Lucas comienzan con una genealogía. Había necesidad de poner la genealogía de Cristo, ¿no? Pero esa genealogía nos enseña mucho. Nos enseña que siempre hubo un remanente santo. Y quiere decir que Jesús está encarnado en una familia, no es. Ahora dirán, bueno, un remanente santo y una de las bisabuelas de Cristo era una prostituta. ¿Quién era la prostituta? Esta hermana levantó la cabeza. ¿Se acuerdan quién era la prostituta? La descendiente de prostituta. Rahab de Jericó era prostituta. Sin embargo, fue la que salvó a Josué de que lo mataran cuando llegó a Jericó, y fue la que hizo posible que pasara el pueblo de Dios y entrara a la tierra prometida. O sea que, pero esta mujer que fue prostituta, se convirtió en ¿qué? En santa. En santa. Como María Magdalena, que no está en constancia que sea prostituta, pero era peor porque dice que sacaron 7 legiones de demonios de ella y terminó al pie de la cruz junto con María la Virgen. O sea, al Señor no le importa el pasado, el Señor lo que le importa es el presente. Es lo que ni siquiera el futuro, porque a lo mejor en el futuro vuelve para atrás. Al Señor lo que le importa es el presente. Por eso dice San Pablo que donde abundó el pecado, sobreabundará la gracia. Por eso que entre la genealogía de Jesucristo hay par de doñas que si nos fueran de nosotros, en el pueblo de nosotros, lo hubiéramos quitado de la lista familiar. Sin embargo, San Lucas lo exhibe para que vean que hay posibilidad. Todo pecador tiene chance de entrar en el libro de la vida.
Y todo santo tiene posibilidad de ser borrado del libro de la vida. Porque pues, tú puedes ser mañana santo y hoy ser un diablo. Y al final, ya terminando, da algo que nosotros es muy conocido para nosotros. Sobre la asamblea habrá una nube de día y resplandor de fuego por la noche. Un tordo y una tienda proporcionará sombra durante el día contra el calor y abrigo y cobijo contra la tormenta. ¿Dónde vimos eso? La Shekinah, en el Éxodo, cuando la nube iba guiando a Israel. Y dice que la nube de día era sombra y de noche era luz, era fuego. O sea, de día la nube le daba sombra a Israel y de noche le daba luz. Fíjate cómo lo mismo puede ser sombra y puede ser luz al mismo tiempo. Pero la sombra de Dios es buena porque tapó a Israel ¿de qué? Del sol. Eso es lo que dice, te cubrirá el Altísimo. Israel, el Señor cubrió a Israel con la Shekinah. Y por eso que vuelvo a decir, la gloria que se había perdido de Israel volverá de nuevo a Israel. Va a ser el abrigo de Israel. Israel va a estar a salvo. Dios va a estar en el medio de su pueblo de nuevo, no como pasó en el desierto, que la gloria de Dios muchas veces se levantó y se fue. La gloria de la Shekinah de Israel se fue después. ¿Cuándo se fue la Shekinah de Israel? ¿Cuándo qué? La Shekinah se fue de Israel cuando el arca se perdió, porque la Shekinah bajaba sobre el arca. Cuando después del profeta Isaías, con Jeremías, fue cuando se escondió el arca y el arca después no apareció más. Y a la vez no haber arca, aunque después que Salomón consagró el templo, que la gloria de Dios llenó el templo y tuvieron que irse del templo por la nube como bajó, después no se vuelve a mencionar más que la gloria de Dios haya bajado. Si bajó, no lo dice la Escritura. A lo mejor la gloria de Dios no bajó más, porque inmediatamente los 40 o 50 años que tuvo Salomón de reinado, ¿qué pasó después? Se corrompió Jerusalén, corrompieron el templo, posiblemente no haya bajado más la gloria de Dios. ¿Cuándo vuelve a bajar la gloria de Dios? En la anunciación a María, cuando dice, y la sombra del Altísimo te cubrirá. Esa es la Shekinah. La Shekinah, la gloria de Dios volvió a bajar. Yo creo que a lo mejor bajó en el Tabor también. A lo mejor en el Tabor bajó la Shekinah, porque dice que una nube lo cubrió. O sea que baja en el vientre de María y baja en el Tabor. Pero por mucho tiempo la gloria de Dios se perdió de Israel en el momento que se perdió el arca. Porque en el momento que se perdió el arca, ¿qué es lo que quiso decir? Que Dios se olvidó del pacto que tenía con Israel. ¿Por qué Dios lo incumplió? ¿Quién lo incumplió? Israel. Si Israel lo incumplió, ¿para qué quieren tener el testimonio del pacto que era el arca? No le hacía ninguna falta y por eso el arca desapareció hasta el día de hoy, ni creo que vaya a aparecer. Y si apareciera fuera un objeto de museo, porque qué importancia tiene el arca para nosotros hoy en día. El sagrario es más importante que el arca. Si el arca apareciera sería una caja dorada, que sí, histórica, porque Dios bajó sobre el arca, pero no como los protestantes que piensan, si el arca apareciera, ustedes van a ver los protestantes baboseando el arca. Van a hacer del arca peor que la Virgen de la Caridad en la ermita. Porque tú lo ves que van a Israel, ¿y qué es lo que hacen los protestantes con el muro? Lo besan. Nosotros no adoramos nada. Entonces al muro lo besan, le pasan la mano, le ponen papelitos con mensajes a Dios. Si yo cojo y beso la estatua de la Virgen y le pongo en la mano un papelito con un mensaje para Dios, ¿qué me dicen los protestantes que yo soy? Idólatra. Entonces van a Israel y lo besuquean, se pegan, se meten horas pegados al muro. Y ustedes caminan de espalda para no darle la espalda al muro. Eso es idolatría. Como yo digo a los católicos, llévame este papelito al muro. Mira, ponlo en el inodoro de tu casa. Y va a ser lo mismo. ¿Qué cosa es ese muro? Nada. Es la base de lo que fue la explanada del templo que hizo Herodes. O sea que eso en la época de Cristo era nuevecito, ahí nunca bajó. La gloria de Dios era un muro que aguantaba la tierra. Claro, como es lo único que quedó del templo, los judíos lo reverencian. Pero para nosotros, ¿qué papelito le voy a poner yo a Dios allí que
que me vaya a... Cuando nos dan papelitos, nosotros lo dejamos en el Calvario. Lo dejamos en el Calvario y lo dejamos en Belén. Yo le digo sinceramente, yo llevo a la gente al Muro de los Lamentos como una cosa histórica, pero ya yo no entro. Ya yo me quedo afuera, espero que la gente salga, porque ya lo he visto tantas veces y eso es sencillamente un muro. Es un muro. Es un muro. El Herodes, y ya voy a terminar, el templo de Salomón y de Zerobabel estaba arriba del monte Sión. Luego, entonces era un templo chiquito, posiblemente del tamaño de esto, porque el templo de Sión no era muy grande. Ahora, ¿qué hizo Herodes para congraciarse con los judíos? Hizo un templo que la explanada tenía 4 estadios de fútbol. ¿Pero cómo lo hizo? Hizo muros de contención alrededor del monte Moría. ¿Y qué hizo aquí? Los rellenó. Entonces puso la parte de arriba, nada más que dejó la parte afuera del monte Sión, y aquí construyó el templo. Ahora, ¿qué cosa es Muro de los Lamentos? Es un pedacito de aquí para abajo. No del templo, del muro de contención del templo. Entonces, ¿para qué tanta adoradera con...? Además que los judíos no te dan entrar con la cruz. No, te la tienes que quitar. Y ya yo he tenido 2 o 3 broncas. Ahí yo no entro. Yo solo digo uno, si este no entra, yo no entro. El que es más, yo estaba un día afuera del muro, en la parte pública, y un muchacho me dio, y era norteamericano, me dio tremendo escándalo, porque yo tenía puesta la cruz. Y yo le dije, ustedes entran a la iglesia católica con la estrella de David y nadie se las manda a quitar. Yo no me la voy a quitar y voy a llamar a la policía si me sigue gritando. Porque no estaba dentro del recinto, del muro, estaba después de las rejas para acá. A mí una vez yo fui a entrar a la tumba de Raquel y me pusieron la escopeta en el pecho porque tenía puesta la cruz. Y yo no entré. Y ahora ese viaje que fui, se me olvidó entrar cuando fuimos a la tumba de David, tenía la cruz afuera. Este sí me lo dijo en buena forma. Y eso yo lo entiendo. Un muchacho, un rabí, vino y me dijo, mira, no te pongas esa cruz, guárdate la cruz porque este es un lugar santo para nosotros. Me lo dijo en tan buena forma que yo lo entendí, no me dio un escándalo. Y me la guardé por respeto a ellos, pero con violencia, con gritería, no, güey. Tenía una pregunta. Es la misma, es la misma, es la misma. Sión es una Israel está hecha sobre colinas, son sobre 7 colinas, como Roma. Y Sión es una de las colinas. Y de las 7 colinas habían 2 colinas que eran las principales. Sión, que es donde vivía el rey, y Moría, que es donde estaba el templo. Por eso dice que la ley salía de Sión y la oración, el culto, salía del templo, pero originalmente la ciudad nació cerca del monte Sión, en una pequeña ciudad que se llamó la ciudad de David, pero después cuando David creó Jerusalén, él mudó el palacio por el monte Sión. Por eso que siempre a Israel se le dice Sión, no monte Sión, se le dice, uno de los nombres de Israel es Sión, por el monte que le dio origen al palacio del rey, porque cuando decían ¿dónde vamos? Vamos a Sión. Vamos a Jerusalén, pero Jerusalén tiene muchos nombres, se le dice Ariel, se le dice Jerusalén, se le dice Sión, se le dice la ciudad de David. Jerusalén tiene muchísimos nombres. Pero a Jerusalén los profetas la llaman la hija de Sión, la llaman, porque Jerusalén nació del palacio porque David antes de hacer el templo hizo su palacio, por eso es que Dios no le permitió hacer el templo. Y la ciudad nació, en Sión nació la ciudad para abajo, y por eso los profetas llaman a Jerusalén hija de Sión, es el nombre que le dan profético. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie tiene otra pregunta? Hablen ahora o callen para siempre. A la 1. ¿Nadie? Bueno, se quedaron. Yo digo que no hay tontas que preguntan, hay tontas que se quedan con preguntas.